En el banco el empleado murmuró señora Mercedes. Su hija intentó cerrar su cuenta. Al principio pensé que había escuchado mal. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír su voz. En la mesa frente a mí los papeles temblaban y sobre uno de ellos vi algo imposible, la firma de mi difunto esposo Ernesto. Mis manos se helaron. El empleado evitaba mi mirada. Falsifico la firma, señora, y presento documentos diciendo que usted ya no podía manejar sus asuntos. El mundo se detuvo. Mi hija Lucia había firmado para borrar mi nombre. La mañana había empezado tranquila. Me levanté antes del amanecer como siempre y preparé café de ola. Afuera el aire olía a pan dulce recién horneado. El panadero de la esquina ya había abierto su puesto. Me gusta ese aroma, me recuerda los días en que Ernesto aún vivía. Mientras esperaba que el café hirviera, revisé mi agenda, aunque últimamente no tenía mucho que anotar. Desde que creé la relojería que compartíamos, mis días se volvieron lentos, marcados por el tic-tac del reloj de pared y el canto de los canarios del vecino. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Doña Mercedes Ramírez, preguntó una voz joven formal. Si soy yo, le hablamos del Banco Central. Necesitamos que venga lo antes posible. Es sobre su cuenta principal. No imagino nada malo. Tomé mi bolso de cuero, el mismo que Ernesto me regaló en nuestro aniversario número 30, y salí con paso lento hacia la parada del camión. El sol apenas despuntaba cuando llegué al banco del centro. Todo olía a papel nuevo y a desinfectante. Me senté frente al escritorio del empleado, un muchacho nervioso que jugaba con su pluma. Disculpe, señora, dijo finalmente, hay un asunto delicado. Delicado, sí. Su hija Lucia vino hace 3 días. Trajo documentos notariales certificados de defunción de su esposo y, bueno, solicito cerrar sus cuentas conjuntas. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. Eso no puede ser, susurré. El joven asintió con incomodidad. Lo sé, señora, pero aquí está la firma. Y allí estaba, trazos torpes pero inconfundibles. La firma de Ernesto. Me faltó el aire. El banco giró a mi alrededor como un remolino. Le pedí al muchacho que me dejara ver todo el expediente. Con manos temblorosas pasé cada joya. Había algo frío y calculado en esas líneas. Lucia había presentado un poder notarial falso afirmando que yo estaba enferma, incapaz de manejar mi dinero. Esto no puede ser, dije. Ya lo denunciamos al departamento legal, pero necesitábamos confirmarlo con usted, respondió el joven bajando la voz. Ella vino sola, no vino acompañada por un hombre, su esposo, creo. El nombre Mauricio cruzó mi mente como un cuchillo. Siempre sentí que algo en él no era sincero. Demasiado sonriente, demasiado pendiente de lo ajeno. Salí del banco sin sentir mis pasos. Afuera la ciudad seguía su ritmo, los vendedores de flores gritaban precios, los niños corrían con mochilas, los taxis pitaban. Todo sonaba lejano, como si yo caminara bajo el agua. Caminé hasta la plaza central. Me senté en una banca frente a la fuente. El agua caía con un sonido constante hipnótico. Pensé en Lucia, en su sonrisa de niña, en cómo me pedía monedas para comprar paletas. En qué momento se rompió todo. Saqué del bolso una foto vieja, Lucia, Ernesto y yo frente a la relojería el día de la inauguración. Ella tenía apenas 7 años, con el cabello recogido y las manos llenas de engranajes que su padre le dejaba jugar. Cuando crezcas este negocio será tuyo, le di yo él. Y ella sonrió con esa confianza pura que solo los niños tienen. Ahora esa misma niña había falsificado la firma de su padre para quitarme lo poco que quedaba de nuestra vida juntos. El sol ya estaba alto cuando regresé a casa. En la mesa del comedor el reloj de Ernesto marcaba las 12. El sonido del segundero me pareció cruel. Tomé una joya y escribí una frase sin pensarlo. No hay traición más dolorosa que la que lleva tu apellido. La doble y la guardé en el cajón donde él solía dejarme notas. Esa tarde, por primera vez en muchos años, cerré las cortinas y no encendí la radio. Me quedé sentada en la penumbra escuchando el eco de mis pensamientos, intentando entender cómo el amor puede convertirse en una sombra tan densa. Afuera los canarios cantaban como si nada hubiera pasado. Adentro mi mundo acababa de romperse en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana viendo cómo la lluvia golpeaba el cristal. Cada gota parecía contarme una historia que yo había querido olvidar. Afuera el barrio olía a tierra mojada y gasolina. Adentro mi casa olía a abandono.
Pensé en Lucia, en la niña que fue. No siempre hubo distancia entre nosotras. Durante años fuimos inseparables, compartíamos el desayuno, los secretos, los sueños. Yo creí que habíamos construido algo sólido, algo inmune al paso del tiempo o al brillo del dinero. Me equivoqué. Cuando Ernesto murió hace ya 12 años todo cambió. Él siempre fue el equilibrio en la casa, prudente, justo, con ese tipo de bondad que no necesita anunciarse. La mañana del velorio Lucía me tomó de la mano. Tenía los ojos rojos pero secos. Mamá, no te preocupes, me dijo. Yo voy a cuidar de ti. Quizquirl. Durante los primeros meses venía todos los domingos. Traía pan de nata y hablábamos en la cocina, donde el reloj de Ernesto seguía marcando los minutos con esa precisión testaruda, pero poco a poco empezó a cambiar. Primero fueron las llamadas cortas, luego las excusas. Estamos ocupados, mamá. Tenemos mucho trabajo. Te prometo que la próxima semana te visitamos. El plural tenemos se convirtió en mi enemigo. Sabía que no era ella sola. Mauricio se interponía entre nosotras como una sombra. Él era contador con sonrisa de vendedor y voz de quien siempre tiene la razón. En los cumpleaños hablaba más que nadie, incluso cuando no era su historia. Una vez lo escuché decir: Doña Mercedes, usted debería poner todo a nombre de Lucía. Facilita los trámites. Recuerdo que me encogí de hombros y respondí con una sonrisa que no legó a mis ojos: no tengo prisa por desaparecer, joven. Nunca olvidé cómo se miraron esa vez Lucía y él. Una complicidad silenciosa, incómoda, como un secreto compartido. En mis noches de insomnio suelo recorrer la casa sin encender la luz. Camino por los pasillos, toco las paredes, cada grieta, cada mueble que Ernesto arregló con sus propias manos. Él decía que una casa hablaba si uno sabía escucharla. Esa noche me habló de ausencias. Abrí la caja donde guardo los documentos de la relojería. Entre recibos y papeles viejos encontré una carta de Lucía escrita a los 16 años. Decía: Mamá, quiero estudiar administración para ayudarte con el negocio. No quiero verte cansada. Guardé la carta contra mi pecho y lo llenó de tristeza, sino de incredulidad. ¿En qué momento dejó de querer ayudarme para empezar a controlarme? 2 días después de la visita al banco, ella apareció. No llamó antes, simplemente tocó la puerta como si nada hubiera pasado. Mamá, vine a verte, dijo con una sonrisa forzada. Tenía el cabello perfectamente alisado, el perfume caro que siempre me marea. A verme o a revisar si sigo viva, pregunté sin invitarla a pasar. Sus ojos se abrieron un poco sorprendidos. ¿Por qué dices eso? Porque el banco me llamó. El color se le fue del rostro. Mamá, no sabes lo que dices. Solo intentábamos ayudarte. Ayudarme. Esa palabra otra vez. ¿Ayudarme a qué? ¿A firmar papeles falsos? ¿A desaparecer sin dejar rastro? Lucía bajó la mirada. Mauricio dijo que era lo mejor. Que si tú ya no estabas en condiciones de manejar dinero, podríamos encargarnos nosotros. Su voz tembló, pero no de culpa sino de miedo. Yo me mantuve firme. Y necesitabas falsificar la firma de tu padre para eso. Silencio, solo se oía el tic-tac del reloj. Ese sonido llenó la casa como si Ernesto mismo estuviera allí mirándola con decepción. No hables así, dijo ella finalmente más fría. Lo hicimos por tu bien. Por mi bien, repetí despacio. ¿Sabes cuántas veces oí esa frase en mi vida? Ella no respondió. Tomó su bolso, pero antes de irse dijo algo que aún me duele recordar. Papá estaría de acuerdo conmigo. La puerta se quedó detrás de ella y en ese instante supe que algo había muerto por segunda vez. Esa noche llamé al licenciado Rivera, viejo amigo de Ernesto. Necesito que me ayudes, le dije. Pasó algo grave. Lucía falsificó documentos. Quiso cerrar mis cuentas. Dios mío, Mercedes, ¿estás segura? Estoy segura. Y quiero proteger lo que me queda. No el dinero, sino mi nombre. Rivera guardó silencio unos segundos antes de responder. Mañana te espero en mi despacho. No firmes nada más hasta entonces. Colgó y me senté frente al retrato de Ernesto. Le hablé como solía hacerlo en los primeros años de su ausencia. Sabes, viejo, siempre dijiste que Lucía tenía tu carácter. Quizás tenías razón, pero se le olvidó tu bondad. Apagó la lámpara y cerré los ojos, no para dormir, sino para recordar. Recordar el sonido de su risa, el olor del aceite de las máquinas, la voz de mi hija pidiendo un helado. Y me prometí una cosa: no volvería a quedarme calada.
La mañana siguiente amaneció nublada con un aire espeso que presagiaba tormenta. Caminé despacio hacia el despacho del licenciado Rivera. Cada paso me dolía en las rodillas, pero más me dolía el peso del silencio. El banco, los papeles, la cara de Lucía, todo giraba en mi cabeza como un reloj descompuesto marcando una hora que no quería recordar. Cuando Lego Rivera me recibió con esa calma suya que siempre me inspiró confianza, era un hombre de cabello blanco y voz firme con manos que temblaban un poco cuando servía el café. Me ofreció una taza y me pidió que me sentara. Mercedes, antes de empezar quiero que me digas exactamente qué sucedió. Saqué los documentos del bolso y los coloqué sobre la mesa. Las hojas estaban algo arrugadas. Las había revisado tantas veces que ella conocía de memoria cada palabra. El banco me llamó. Mi hija presentó esto. Falsificó la firma de Ernesto y dijo que ya no tenía capacidad para decidir. Mi voz se quebró un instante. Quiso que era las cuentas y quedarse con todo. Rivera asintió sin interrumpirme. Tomó las hojas y las leyó con atención. Después levantó la vista. Esto es grave, Mercedes. No solo por el dinero, sino por la implicación legal. Si ella presentó estos papeles ante una institución, cometió un delito. No quiero verla en la cárcel, dije rápidamente. No quiero venganza. Solo quiero proteger lo poco que me queda. El licenciado se recargó en la silla. Entonces debemos actuar con inteligencia. Podemos bloquear el movimiento de las cuentas y registrar un fideicomiso. Así aseguras que nadie pueda tocar tus bienes sin tu consentimiento. Fideicomiso. La palabra me sonó lejana técnica, pero me dio un poco de paz. ¿Y que tengo que hacer? Solo firmar un documento, respondió con una media sonrisa. Uno verdadero esta vez. Esa frase me hizo sonreír también, aunque por dentro sentía un hueco enorme. Al salir del despacho el cielo se había abierto. Llovía con fuerza. Caminé bajo el paraguas escuchando el golpeteo de las gotas. Cada esquina del centro me traía recuerdos de Lucía, la dulcería donde le compraba obleas, el puesto de flores donde eligió las rosas para el funeral de su padre. Pensé en regresar a casa, pero en lugar de eso tomé el camión hacia el antiguo local de la relojería. El local estaba cerrado desde hacía años, pero el letrero aún seguía colgado desgastado por el sol: Relojería Ramírez y Hilla. Pasé los dedos sobre la pintura descascarada. Sentí una punzada en el pecho. Cuánto orgullo había sentido Ernesto el día que colocó esa placa. Para que Lucía sepa que este lugar también es suyo, me dijo entonces. Ahora ese mismo nombre, su nombre, me dolía verlo. De regreso a casa encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente. Lo abrí y dentro había una carta escrita con la letra de Mauricio. Doña Mercedes, no se asuste. Lucía solo quiere protegerla. Usted sabe que los años pesan y a veces uno ya no puede manejar tantas cosas. Déjenos encargarnos, es lo mejor para todos. Casi podía oír su voz amable envenenada de hipocresía. Tomé la carta, la rompí en pedazos y los arrogué al cesto. No me subestimes, muchacho, murmuré. No nací ayer. Me serví un café y me senté frente al retrato de Ernesto. Sabes, le dije en voz baja. Cuando murió tu padre, Lucía me abrazó y me dijo que nunca me dejaría sola. Supongo que no mentía. Solo olvido cómo se cumple una promesa. Pasaron los días. No supe de Lucía, pero el silencio hablaba por ella. Una tarde, al volver del mercado, vi un coche estacionado frente a mi casa. Mauricio estaba dentro con el motor encendido. Me vio y bajó el vidrio. Buenas tardes, doña Mercedes. ¿Podemos hablar? No tenemos nada que decirnos. Lucía está preocupada. Dice que la estás malinterpretando. Yo no interpreto nada, solo leo lo que firmo. Él sonrió, esa sonrisa de quien cree tener todo bajo control. Mire, señora, no queremos pleitos. Usted sabe cómo son las leyes. Si esto sale de casa, todos quedamos mal. No te preocupes, Mauricio. Yo no voy a ensuciar el nombre de mi familia. Hice una pausa. Pero tampoco voy a permitir que ustedes lo usen para limpiarse las manos. Él se tensó. ¿Qué quiere decir con eso? Que tu juego se acabó. Entré sin darle tiempo a responder. Tras la puerta escuché cómo el coche se alejaba con un rugido. Esa noche algo cambió dentro de mí. Por años había calado, por amor, por costumbre, por miedo a perder lo poco que me quedaba. Pero el silencio también embellece y lega el día en que duele más que las palabras. Tomé los papeles que Rivera me había dado y los coloqué sobre la mesa. La pluma tembló un momento entre mis dedos.
Eran documentos simples, solo debía firmar para registrar la propiedad y el fideicomiso. Mientras trazaba mi nombre, recordé la voz del empleado del banco, el rostro de Lucia, la carta de Mauricio. Entonces firmé un documento, pero esta vez no para perder, sino para empezar a recuperar. Al terminar respiré profundo. El reloj marcaba las 11:11. Ernesto solía decir que esa hora traía buena suerte. Sonreí por primera vez en muchos días. El sonido del tic-tac volvió a acompañarme, pero ahora no dolía. Era el ritmo de mi decisión, el pulso de una nueva etapa. En el silencio de la noche levanté mi taza de café hacia el retrato de Ernesto. Viejo, por fin lo hice, susurré. Firmé mi nombre, y esta vez fue por mí. Esa noche la casa entera pareció respirar conmigo. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo al silencio. El reloj seguía marcando las horas con su voz metálica, pero ya no era un recordatorio del pasado, era un testigo. La lluvia había parado y el aire olía a tierra recién lavada. Me serví una taza de té de manzanilla y abrí la ventana. Afuera el jardín estaba cubierto de gotas que brillaban con la luz de la luna. El cactus que Ernesto plantó hacía años, ese que había estado seco por tanto tiempo, tenía una flor diminuta blanca. Mira nada más, Ernesto, murmuré. Hasta el cactus se cansó de esperar y decidió volver a vivir. Me reí sola y esa risa sonora como si no me perteneciera. Los días siguientes transcurrieron lentos. Nadie llamó, nadie vino. El silencio llenó cada rincón como una visita que ya no se quiere ir. Pero no era un silencio cruel. Era un silencio que me enseñaba. Empecé a escribir cada mañana al amanecer. No cartas ni reclamos, solo pensamientos, palabras sueltas que intentaban ordenar mi mente. No se pierde a un hijo de golpe, escribí un día. Se pierde de a poquito cuando dejas pasar una mentira, un grito, un desprecio, pensando que el amor lo cura todo. Cada frase era una costura nueva en mi corazón desgarrado. Salía al patio a barrer las joyas, a cuidar mis plantas, a regar ese cactus valiente. Una vecina, doña Teresa, se asomaba a veces. Todo bien, Mercedes, hace días que no veo a Lucia. Está ocupada, respondía yo con una sonrisa que ocultaba mil cosas. Ella asintió, pero su mirada decía que sabía más de lo que aparentaba. Una tarde decidí ir al mercado como solía hacerlo con Ernesto los sábados. Caminé por los mismos pasillos donde conocíamos a todos, al señor del queso, a la muchacha de las flores, al viejito de los relojes antiguos. Doña Mercedes, me saludó el relojero. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, contesté. Y su hija sigue viviendo en la ciudad, si sigue allí, dije sin añadir más. Me mostró un reloj de bolsillo muy parecido al que Ernesto usaba. Está viejo, pero todavía cantadillo mientras lo abría. El sonido del mecanismo fue tan familiar que tuve que contener las lágrimas. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Para usted nada, lévelo. Es un gusto volver a verla sonreír. Guardé el reloj en mi bolso. No era el de Ernesto, pero en ese momento me pareció que me devolvía algo que creí perdido, el tiempo que aún me pertenece. Esa noche, mientras tomaba té, volví a pensar en Lucia. Me pregunté si dormiría tranquila, si alguna vez recordaría mis abrazos cuando tenía miedo a la oscuridad. Recordé una escena de esas que se quedan grabadas sin razón. Ella tendría unos 9 años. Había roto una taza y lloraba sin consuelo. Ernesto se agachó, recogió los pedazos y le dijo: no pasa nada, hija. Las cosas se rompen. Lo importante es aprender a recoger los pedazos sin cortarse. Esa frase me resonó toda la noche. Quizás era hora de recoger mis propios pedazos. Unos días después recibí una llamada. Era el licenciado Rivera. Mercedes, el fideicomiso ya está registrado. Nadie puede tocar tus cuentas sin tu autorización. Estás protegida, gracias, licenciado, y tu hija no ha vuelto a buscarme. Dale tiempo. A veces el remordimiento tarda, pero llega. Colgo y su voz me quedó resonando. Dale tiempo. Miré el retrato de Lucia en la repisa. Era una foto vieja del día de su boda. Tenía los ojos brillantes, la sonrisa llena de futuro. No podía odiarla por más que lo intentara. El odio es un veneno que mata al que lo bebe. Así que recé no por ella sino por mí, por tener fuerzas para no convertirme en piedra, por no dejar que el rencor me apagara. Esa noche escribí otra página en mi cuaderno. Hay silencios que gritan y gritos que no dicen nada. El mío por fin aprendió a hablar. Después de eso dormí como no lo hacía desde hacía meses. Pasaron las semanas, el clima cambió y con él mi ánimo.
Me levantaba temprano, caminaba por el barrio, saludaba a los vecinos. Algunos me decían que me veía diferente. Más ligera, decía doña Teresa, como si te hubieras quitado un peso de encima. Tal vez, respondía yo sonriendo. Tal vez por fin entendí que no todo lo que se rompe necesita ser reparado. Una mañana, mientras tomaba el sol en el patio, vi a Sofía, mi nieta, llegar corriendo. Tenía en las manos una flor arrancada de algún jardín. Abuela, mira lo que encontré. La abracé fuerte con una mezcla de ternura y miedo. Es hermosa, Sofía. ¿Dónde está tu mamá? En casa. Pero me dejó venir contigo un rato. Jugamos juntas hasta el atardecer. Sofía me hablaba de la escuela, de sus amigas, de los dibujos que hacía. Cuando se fue me dejó un dibujo en la mesa, 3 figuras tomadas de la mano bajo un árbol. Arriba con letra infantil escribió familia. Me quedé mirándolo largo rato. Esa noche antes de dormir pensé: quizás no puedo salvar a Lucia, pero puedo enseñarle a Sofía lo que su madre olvidó. Y por primera vez desde todo aquello sentí algo parecido a esperanza. Esa madrugada desperté antes del amanecer. No fue el ruido del reloj ni el ladrido de los perros del vecino. Fue una sensación distinta, una claridad dentro del pecho, como si el alma por fin hubiera encontrado su voz. Encendí la lámpara y abrí mi cuaderno. Escribí una sola frase. No se trata de castigar, sino de proteger lo que soy. Y supe que había llegado el momento. Tomé un baño largo, me puse el vestido azul que Ernesto siempre decía que me hacía ver serena y salí rumbo al despacho del licenciado Rivera. El aire estaba fresco y el cielo tenía ese tono rosado de las madrugadas en Guadalajara. En el camino pasé frente a una iglesia. Escuché las campanas llamando a misa y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa. Sentí paz. Cuando llegué, Rivera ya me esperaba. Tenía los documentos listos, prolijamente acomodados sobre su escritorio. Buenos días, Mercedes, dijo. Estuve pensando en lo que hablamos. Si estás segura, firmaremos hoy. Asentí. Estoy segura, licenciado, más que nunca. Me ofreció una taza de café como siempre. El aroma llenó la oficina. Me recuerdo las mañanas en la relojería cuando Ernesto me servía una taza antes de abrir la cortina metálica. Rivera señaló el documento principal. Este es el fideicomiso. Tu casa, tus cuentas, tus ahorros. Todo quedará bajo tu nombre, pero con una cláusula especial. Cuando tú faltes, el dinero irá a una fundación educativa, en memoria de Ernesto y de tu trabajo de toda la vida. Me quedé en silencio y Lucía pregunté: ella no podrá reclamar nada, pero si algún día cambias y demuestra buena fe, tú puedes modificarlo. Este documento es tu voz escrita. Mi voz escrita, qué frase tan poderosa. Tomé la pluma. Por un momento dudé, no porque no quisiera hacerlo, sino porque sentí el peso simbólico de ese acto. Toda una vida resumida en una firma. Respiré hondo, y entonces firmé. Rivera me miró en silencio con respeto. Felicidades, Mercedes. Has tomado una decisión valiente. No lo sé, le respondí. Solo sé que estoy cansada de vivir en la sombra de mis miedos. Guardo los documentos en una carpeta. No sabes cuántas mujeres llegan aquí destrozadas, pero pocas firman con la frente en alto. Nos despedimos con un apretón de manos. Al salir el sol ya estaba alto. La ciudad bullía, los vendedores gritaban, los autos sonaban, la vida seguía. Pero yo caminaba como quien acaba de dejar atrás una tormenta. En el camino de regreso pasé por la panadería donde solía ir con Lucia de niña. Entré. El aroma a conchas y café llenó el aire. Dona Mercedes me saludó, el panadero sorprendido. Qué gusto verla después de tanto tiempo. El gusto es mío, hijo, dije con una sonrisa. Le doy lo de siempre, sí. 2 conchas y un pan de nata. Mientras esperaba vi a través del cristal a una madre y su hija riendo juntas compartiendo un yugo. Me quedé mirándolas con un nudo en la garganta, no de envidia sino de nostalgia. Cuando el panadero me entregó la bolsa le pago y guardé el cambio. Sabe, le dije, hay cosas que no se compran con dinero pero se pagan con el alma. Él me miró sin entender del todo, pero asintió con una sonrisa amable. Al llegar a casa puse el pan sobre la mesa y preparé café. Me senté frente al retrato de Ernesto. Ya está hecho viejo, le dije. Firme, todo está en orden, y aunque Lucía no lo entienda, lo hice también por ella, para que no cargue con la culpa de haber destruido lo que construimos. Me quedé mirándolo un rato en silencio.
Luego abrí la ventana y dejé que el viento moviera las cortinas. Afuera los niños jugaban en la calle. Sofía reía con los vecinos persiguiendo una pelota. La lami, Sofía, ven, tengo pan dulce. Corrió hacia mí con el cabello despeinado y las mejillas rojas. Puedo contarle un secreto, abuela, claro. Mamá lloró anoche. Di yo que te extraña. Mi corazón se apretó pero no dije nada. Solo la abracé. Entonces dile que yo también la extraño. Sofía me miró seria como si entendiera más de lo que parecía. Ya no están enojadas, no, mi amor. Las mamás no se enojan para siempre, solo se cansan un rato. Esa noche me senté en el patio con mi taza de café, el aire olía a jazmín, saqué mi cuaderno y escribí. Hoy firmé un documento. No fue un acto legal sino espiritual. No firmé contra mi hija sino a favor de mí misma. Firmé para cerrar una herida sin sangre. Apoyé la pluma y respiré. El reloj marcó las 9. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no sentía rencor, solo gratitud. A la mañana siguiente recibí un sobre en el buzón. Era de Lucía. Dentro una nota corta escrita con tinta azul. Mamá, no entiendo por qué hiciste todo esto, pero quiero hablar, solo eso. Sostuve el papel largo rato entre los dedos. No era una disculpa, pero era un principio. Y a veces los comienzos se esconden en las palabras más simples. Lucía llegó al día siguiente sin avisar. La vi desde la ventana parada frente a la puerta con el cabello recogido y un gesto que no supe descifrar entre miedo y orgullo. Respiré hondo antes de abrir. Pasadilla sin emoción. Entró despacio como quien pisa terreno ajeno. Llevaba un perfume fuerte y en las manos un sobre. No supe si era una ofrenda o un arma. Gracias por recibirme, mamá. No hace falta agradecer. Esta sigue siendo mi casa. Nos quedamos unos segundos en silencio. El reloj marcó 3 veces las 10. Supe que fuiste al abogado, dijo al fin. Fui, respondí, y que cambiaste todo, cambié lo que era necesario. Su mirada se endureció. No puedo creer que me hicieras esto. Solté una risa suave y amarga. Lucía, lo que hiciste tú no fue esto. Fue falsificar la firma de tu padre y mentir al banco y tratar de borrar mi nombre. Su respiración se aceleró. Yo solo quería ayudarte, ayudarme a desaparecer, quieras decir. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mauricio me convenció, dijo al fin bajando la mirada. Dijo que si transferíamos las cuentas podríamos invertir, que era mejor para todos. No pensé que me traicionarías. No lo veas así, gritó con los ojos llenos de lágrimas. Siempre has dudado de mí, siempre me hiciste sentir pequeña. Me quedé calada. A veces el silencio duele más que cualquier palabra. ¿Eso crees?, le dije despacio. Te di todo, Lucía. Mi tiempo, mis manos, mi juventud. Si te sentiste pequeña fue porque confundiste el amor con obligación. Ella apretó los puños. Y tú nunca te equivocaste, siempre me comparabas con papá, siempre hacías ver que solo tú sabías lo que era correcto. Su voz se quebró. En su enojo vi a la niña que fue la que corría por la relojería y se ensuciaba las manos con grasa. No vine a pelear, dije con calma. Vine a escucharte si tienes algo que decir de verdad. Lucía respiró hondo. Tengo miedo, mamá. Mauricio está endeudado. Invirtió en un negocio y salió mal. Si no conseguíamos dinero iban a quitarnos la casa. Allí estaba la verdad desnuda, no una maldad fría sino una cadena de errores. ¿Y pensaste que traicionar a tu madre era la solución? No sabía qué más. Hacker susurró. Tenía vergüenza de pedirte ayuda. La miré. Sus ojos estaban hinchados, su maquillaje corrido. Por un instante vi a la niña que me abrazaba cuando se caía y me decía: no llores, mamá, no pasa nada. Y Mauricio, pregunté. Se fue, dijo con voz apagada. Cuando supo que el banco bloqueó, todo desapareció. Hubo un largo silencio. Afuera el viento movía las ramas del jacaranda. Entonces dije finalmente: ahora entiendes por qué firmé ese documento. No fue por venganza. Fue para que nadie más me hiciera desaparecer. Lucía asintió lentamente sin mirarme. Sí, lo entiendo, pero duele igual. A mí también me duele. Nos quedamos así frente a frente con toda una vida entre nosotras. Ella empezó a llorar. No con ruido sino con ese llanto sordo que sale del pecho. Perdóname, mamá. Me acerqué despacio. Le tomé las manos frías temblorosas. No soy yo, es Lucía. No necesito que me pidas perdón sino que aprendas de lo que hiciste.
Ella hundió el rostro en mis brazos como cuando era niña, su cuerpo temblaba y por un momento todo el resentimiento se disolvió. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé. Buscar trabajo, empezar de nuevo. Eso está bien. A veces hay que perderlo todo para entender lo que vale. Nos quedamos abrazadas largo rato. Luego se separó y me miró con los ojos hinchados. Y Sofía pregunté, ¿está conmigo? No le conté nada. Solo le dije que necesitaba resolver cosas contigo. Ella vino a verme el otro día, dije con una sonrisa leve. Me trago una flor. Lucía suspiró. Le gusta venir. Dice que tu casa huele a pan y a tiempo. Solté una risa suave. Su padre no entendería eso, pero yo sí. Por un momento el ambiente cambió. Había aire, había luz. Lucía se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Mamá, sí, gracias por no denunciarme. No lo hice por ti, responde. Lo hice por mí. No quiero que el último recuerdo que tenga de mi hija sea un juicio. Ella bajó la cabeza. No merezco tu perdón. Quizás no, DJ, pero igual te lo doy. Se le quebró la voz. No sé cómo reparar todo esto. Empieza siendo mejor con tu hija. ¿Es lo único que importa ahora? Lucía asintió, dio un paso adelante y me abrazó otra vez con fuerza como si quisiera quedarse. Te juro que voy a cambiar. No me lo jures, DJ, demuéstralo. Cuando cerré la puerta detrás de ella, el reloj marcó el mediodía. El sonido del tic-tac era distinto. Ya no pesaba. Me acerqué a la ventana y vi cómo se alejaba por la calle pequeña, frágil pero libre. Por primera vez en años sentí que podía respirar sin culpa. Fui hasta la mesa, abrí mi cuaderno y escribí. Hoy loro, pero no de arrepentimiento sino de alivio. Porque el perdón, cuando es verdadero, libera a quien lo da y a quien lo recibe. Cerré el cuaderno. Tomé aire, y mientras el reloj seguía su marcha murmuré. Y elegí Lora pidiendo perdón. Un año ha pasado desde aquella mañana en que Lucía tocó mi puerta con los ojos llenos de culpa y los bolsillos vacíos. El tiempo que alguna vez fue mi enemigo se ha vuelto un aliado paciente. Mis días ahora transcurren tranquilos, marcados por el canto de los pájaros y el olor del café de Ola. Vivo cerca del lago Chapala en una casita pequeña con paredes color crema y ventanas azules. Cuando el sol se pone, el agua se tiñe de oro y el viento trae consigo un rumor suave como si la vida quisiera recordarme que aún estoy aquí respirando. Cada mañana abro las ventanas y dejo que el aire entre. En la mesa tengo 3 cosas que me acompañan siempre: el reloj de Ernesto, una foto de Lucía y Sofía en el parque y mi cuaderno. Ya casi lo he llenado por completo. Cada página tiene una fecha, una reflexión, una pequeña victoria sobre mí misma. Hoy escribí. El perdón no se firma con tinta, se escribe con tiempo. A veces pienso que si Ernesto viviera estaría orgulloso. No por los documentos ni por el dinero, sino porque finalmente aprendí a vivir sin miedo. Lucía y yo hablamos de vez en cuando. No todos los días, pero lo suficiente. Me llama los domingos y su voz sueña más serena. Está trabajando en una escuela dando clases de administración. Me dice que Sofía la ayuda a preparar los materiales. La primera vez que me contó eso lloré, no frente a ella, claro. Lloré después en silencio con el corazón lleno de una paz que no conocía. Un día vino de visita. Traía una planta en las manos. Es una bugambilia medillo. Pensé que se vería bonita junto a tu ventana. Gracias, hija. Crece rápido, pero también necesita cuidado constante. Como nosotras, respondió, y las dos reímos. Ese día entendí que aunque el daño no desaparece, puede convertirse en algo nuevo, algo vivo. Por las tardes, cuando el sol baja, camino hasta el malecón. Me gusta ver a las familias, a los niños corriendo congelados, a las parejas mayores tomadas de la mano. Una vez una mujer se me acercó. Tendría unos 70, con el cabello blanco recogido en un mono. ¿Usted es la señora Mercedes?, preguntó. Sí, soy yo, he escuchado su historia. En la iglesia del pueblo el padre habló de usted. Dijo que perdonó algo imperdonable. Sonreí. No creo que haya nada imperdonable cuando uno decide dejar de cargar con la piedra. Ella me tomó la mano. Yo no he podido perdonar a mi hijo. Empiece recordando que también fue su niño. Lo demás llega después. Nos quedamos un rato en silencio viendo cómo el agua reflejaba el cielo. Cada persona lleva su propio naufragio, pensé. Pero algunas logran nada de vuelta. Una tarde nublada recibí una carta. No era de Lucía ni de Rivera. Venía del banco.
Por un momento mi corazón se aceleró como si el pasado volviera. La abrí y dentro había un documento oficial. En la parte superior el logo del banco y más abajo una frase. Señora Mercedes Ramírez, nos complace informarle que su fideicomiso ha generado suficientes fondos para apoyar becas escolares de 3 jóvenes en Jalisco. Adjuntamos sus cartas de agradecimiento. Había 3 sobres más pequeños. Los abrí uno por uno. Eran cartas escritas por estudiantes que no conocía. Una de ellas decía: gracias, señora Mercedes. No sé quién es usted, pero su generosidad me permitió estudiar enfermería. Prometo cuidar a otros como usted cuidó de mí sin conocerme. No pude evitar llorar. Esas palabras eran la confirmación de algo que había presentido. Mi firma había trascendido el papel. Esa noche prendí una vela frente al retrato de Ernesto. ¿Lo ves, viejo?, le dije. Al final lo que construimos no se perdió, solo cambió de forma. Afuera el viento soplaba con suavidad moviendo las joyas de la bugambilia. Me senté a escribir una última entrada en mi cuaderno. Firmé 2 veces en mi vida, la primera para perderlo todo, la segunda para recuperar mi voz. Hoy entiendo que el perdón no es debilidad, es el acto más poderoso que existe, porque quien perdona no olvida, elige recordar sin dolor. Apoyé la pluma, cerré el cuaderno con calma como quien guarda un secreto que ya no duele. Al día siguiente Sofía vino a visitarme. Traía una cámara vieja. Abuela, quiero hackear un video contigo para la escuela. Nos pidieron contar una historia real. ¿Y qué historia vas a contar?, pregunté sonriendo. La tuya, di yo con orgullo. La de una mujer que firmó para perdonar. Me reí. Entonces tendrás que grabar bien mis arrugas. Son los capítulos de mi vida. Nos sentamos en el patio con el sol cayendo sobre las flores. Ella encendió la cámara. Di algo para terminar el video, abuela. Pensé unos segundos y dije que nunca tengan miedo de escribir su nombre aunque el mundo intente borrarlo. Y que recuerden siempre, se puede empezar de nuevo. Sofía me abrazó. Esa parte la voy a poner al final con música, digo entusiasmada. Y así, sin planearlo, mi historia empezó a viajar más lejos de lo que imaginé. A veces recibo mensajes por correo. Personas que dicen haber escuchado mi historia en algún programa, en algún canal. Me escriben para contarme sus propias batallas, sus propias firmas. Algunos me agradecen, otros solo necesitan ser escuchados. Y cada vez que leo uno de esos mensajes repito en voz baja: no estás solo, todos tenemos algo que firmar con el alma. Ahora, mientras que la tarde y el cielo se vuelve dorado, cierro los ojos. Escucho el tic-tac del reloj fiel constante. El mismo sonido que una vez marcó mi dolor ahora marca mi paz. Me inclino hacia el cuaderno y escribo mis últimas palabras. Esta vez mi firma no fue para perder, sino para empezar de nuevo. Levanto la vista, sonrío y murmuro: gracias, Ernesto. Gracias, Lucía. Gracias, vida. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Yo soy Mercedes y esta fue mi historia. Tal vez tú también tengas algo que perdonar a alguien a quien volver a mirar sin miedo. Cuéntame en los comentarios dónde me estás escuchando y qué parte de esta historia tocó tu corazón. Tenemos muchas más historias de vida, de amor, de fuerza. Así que suscríbete y acompáñanos cada día, porque juntos seguiremos firmando nuevas esperanzas.